Muy buenos días, mi nombre es Edoymar Zampayo y les voy a hablar acerca de la unidad 4, empezando por las servidumbres. Las servidumbres como concepto sería que la servidumbre es un derecho real que en principio tiende a la perpetuidad. Consiste en limitaciones impuestas por un predio dominante a otro predio conocido como sirviente. Las características serían que recae sobre una cosa que presupone la pertenencia a varios propietarios, constituye un estado excepcional de la propiedad puesto que impone un gravamen sobre el predio. El contenido de la servidumbre lo encontramos en el artículo 709 del Código Civil venezolano. Se tiene que la servidumbre consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueño. Los requisitos de procedencia para las servidumbres serían inmueble por su naturaleza, existencia de dos bienes muebles y diferentes propietarios. Los derechos y deberes del propietario del predio dominante. Los deberes y derechos están descritos en el Código Civil venezolano desde el artículo 726 al artículo 729 del Código Civil venezolano. Seguimos con el usufructo. El usufructo venía siendo un tecnicismo jurídico del derecho romano que quiere decir el goce del uso de una cosa ajena, es decir, el derecho a obtener el rendimiento de ella aunque pertenezca a otra persona. Características y naturaleza jurídica. Es un derecho real de goce sobre cosa ajena. El titular tiene un poderío sobre una cosa que le pertenece a otro. Es un derecho temporal, es un derecho accesorio y es un derecho cesible. Objeto del derecho de usufructo. De la primera parte del artículo 584 del Código Civil se deduce que puede constituirse sobre bienes muebles e inmuebles. Contenido del derecho de usufructo. En este particular, sabiendo que el contenido del derecho se refiere a las atribuciones conferidas al mismo, se hará reseña de los derechos y obligaciones que surgen para el usufructuario. 1. Derechos del usufructuario y 2. Obligaciones del usufructuario. El uso y habitación. Concepto de derecho del uso. Según los romanistas, el derecho de uso era un usufructo limitado, puesto que se reducía al uso únicamente de un bien por parte de una persona. Las características del derecho del uso. Es un derecho real de carácter personal y es un derecho real sobre cosa ajena. Contenido del derecho de uso. El artículo 624 del Código Civil venezolano dispone que quien tiene el uso de un fondo solo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y a las de su familia. Concepto del derecho de habitación. Es un derecho de goce sobre la cosa ajena que se diferencia del uso respecto a su contenido, puesto que el habitacionista solo podrá habitar el espacio descrito en el contrato que lo constituya como tal. Los derechos y obligaciones de los beneficiarios de los derechos de uso y habitación. El derecho a los frutos vendrían siendo en el artículo 625 del Código Civil venezolano. El usuario tiene la facultad de tomar los frutos que sean necesarios y en la medida que satisfagan a su persona o a su familia. Intransmisibilidad de los derechos de uso y habitación en el artículo 630 del Código Civil venezolano. Ahora seguimos con el hogar. El hogar, en el artículo 632 del sustantivo civil, dispone lo siguiente. Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores. Requisitos para constituir legalmente un inmueble en hogar. 1. Requisitos de fondo y 2. Requisitos de forma. Los efectos jurídicos de la constitución de hogar lo podíamos ver en el artículo 640 del Código Civil, que nos dice que el hogar no podrá enajenarse ni gravarse sin oírse previamente a todas las personas en cuyo favor se haya establecido, o a sus representantes legales, y con autorización judicial, que no dará el tribunal sino en el caso comprobado de necesidad extrema y sometiéndose a la consulta del Tribunal Superior. Los beneficiarios de la constitución de hogar figuran dentro de la legislación civil venezolana los siguientes. En el artículo 636 nos dice que gozarán del hogar las personas en cuyo favor se haya constituido. Y si esto no consta claramente, serán beneficiarios el cónyuge, los ascendientes que se encuentren en estado de reclamar alimentos, los hijos mientras permanezcan solteros y los hijos mayores entredichos o inhabilitados por defecto intelectual. Muchas gracias.